pueden realizar cualquier comentario. Listo. El tema que nos ocupa hoy es propiedades físicas de los minerales. En este caso, lo que vamos a estar viendo es primeramente cuál es la definición de mineral, o sea, qué se considera un mineral, cuáles son esas condiciones que debe cumplir. Vamos a explicar cada una de esas condiciones para entenderlo de mejor manera. Y luego vamos a estar viendo las propiedades físicas de los minerales. ¿Qué son las propiedades físicas? ¿Para qué funcionan? ¿Para qué nos sirven? Y dentro de las propiedades físicas vamos a ver al menos el día de hoy el color de los minerales. Luego entonces en la clase de mañana y pasado, martes y miércoles, veremos entonces el resto de las propiedades físicas. Como tal, cuando analizamos la roca, que por mucho es el material más común en el planeta, porque recordar que el planeta es un planeta rocoso, independientemente de que la superficie esté cubierta alrededor de la 3/4 parte por el agua, pero cuando lo comparamos con volumen, es mucho mayor por ciento, o sea, un mayor por ciento corresponde a roca que en el caso del agua. Cuando examinamos una roca, vamos a observar que hay una serie de cristales, fragmentos, granos, que son evidentemente más pequeñitos que según los minerales. O sea, una roca no es más que un agregado de minerales, una serie de minerales que se unieron para formar esa roca. Es cierto que también puede la roca contener materia orgánica y vidrio volcánico, pero eso va a estar en dependencia del proceso que le dio origen a esa roca. Los minerales son compuestos químicos. En algunos casos, como es el caso del primer grupo de minerales que vamos a estar viendo en clase futura, hay algunos minerales que están formados solo por un elemento químico. Quiere decir que no necesita mezclarse con otro elemento químico para formar un mineral. El caso del oro, que aparece puro en la naturaleza, sin mezcla. Ahora, la gran mayoría de los minerales realmente son combinaciones de elementos químicos, compuestos químicos, que tienen, lógicamente, una composición determinada y también propiedades físicas que nos permiten diferenciarlo del resto de los minerales. Por definición, un mineral debe cumplir 6 condiciones, que en ese caso es que debe ser sólido, debe ser natural, homogéneo, tiene que haberse desarrollado por un proceso inorgánico, debe tener una composición química definida, generalmente no fija o variable dentro de ciertos límites, y también debe tener una disposición atómica ordenada. Esa definición es la que más comúnmente se va a encontrar cuando revisen algún tipo de bibliografía correspondiente a minerales, bibliografía de mineralogía. Igual que es lo más extendido en el ámbito minerogeológico como definición de mineral. Luego vamos a estar viendo que hay una definición un tanto más cortita, más resumida, incluso más actualizada. Pero esta es la definición más común, más generalizada en sí. Y es la que deben fijar como tal. Vamos a estar viendo ahora cada una de esas condiciones, qué es lo que significa para el caso de los minerales. El caso de ser sólido. Bueno, sólido se refiere a que ese compuesto químico debe ser estable a temperatura ambiente en ese estado sólido. Estable o metaestable a 25 grados. Este término de metaestable se refiere a que hay algunos compuestos químicos que a escala humana son estables, pero a escala geológica no son estables. Por eso le llama metaestable. Ejemplo, el diamante. Hay un refrán que plantea que los diamantes son eternos, porque son minerales, compuesto químico muy estable en condiciones de superficie, pero eso a escala humana. Realmente a escala geológica, con el tiempo geológico, se pueden descomponer. Entonces quiere decir que son metaestables. Ahora, tenemos dos excepciones de esa condición de que sean sólidos en el caso de los minerales, que es el ejemplo del mercurio nativo y del agua en forma de hielo. O sea, quiere decir, hay compuestos químicos que no siempre van a estar en estado sólido o solo están en estado sólido bajo determinada condición y entonces lo podemos incluso considerar mineral. En el caso del mercurio, aquí se plantea mercurio nativo.
ese término nativo se refiere a que ese mercurio está puro en la naturaleza, es mercurio sin unirse a otro elemento químico, porque hay algunos minerales, un mineral de azufre, o sea, de un sulfuro, que el azufre se mezcla con el mercurio y forma un sulfuro, y sí está en estado sólido. Pero el mercurio nativo lo vamos a encontrar en la naturaleza principalmente, o en un ambiente normal, lo vamos a encontrar en estado líquido, porque para que cristalice, para que se solidifique, tiene que estar por temperatura, a temperatura por debajo de menos 39 grados, lo cual no es la temperatura que estaríamos considerando o la temperatura promedio. Y en el caso del agua, que es la otra excepción, bueno, el agua es estable en los tres estados, estado sólido, líquido y gaseoso, pero solo se considera mineral cuando está en estado sólido. Ahora, para que se encuentre en estado sólido, en forma de hielo, tiene que estar a temperatura por debajo de 0 grados. Y entonces no calza tampoco con esta temperatura. Pero son esas dos excepciones de minerales o compuestos químicos que no siempre están en estado sólido y que lo consideramos como mineral. En este caso, es porque anterior a que surgiera la IMA, que es la Asociación Internacional de Mineralogía, ya se describían como mineral, entonces la IMA los aceptó de esa manera. El caso de homogéneo, aquí se quedó este pequeño dibujo en la clase anterior. Ese término se refiere a que un mineral es una sustancia, un compuesto químico sólido, en estado sólido, que no puedo dividirlo por una acción física o mecánica en simples componentes químicos. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar que este es un cubo de pirita, que es un sulfuro de hierro. ¿Ya? Tiene hierro y tiene azufre. Se combinan hierro con azufre, forman la pirita y tiene esta, y genera en muchas ocasiones forma de un cubo. Entonces, no puedo tomar, por ejemplo, una cuchilla y cortar el cubo, ese cubo de pirita y separar de esa manera el hierro del azufre. ¿Ya? No puede ser, no puedo realizar esa acción. Por eso que entonces se considera homogéneo. Tendría que realizar otro proceso metalúrgico para entonces poder separar el azufre del hierro. Pero por una acción mecánica no lo puedo hacer. Entonces, por eso se considera homogéneo. Es cierto que Profe, aquí, dígame, perdón, una pregunta. dígame. Todo mineral que por naturaleza está combinado son sulfuros. No, no, no. Ya, O sea, luego vamos a estar viendo que hay varios grupos de minerales. Los elementos nativos se le llama o elementos en la última clasificación a los que no se combinan, son puros. El cobre ya, puede claro. aparecer nativo, puede aparecer el oro, la plata, el diamante, el grafito, un solo elemento químico. Pero son alrededor de, podemos decir, unas decenas, una centena, ya, o sea, perdón, una decena de minerales que solo están formados por un solo elemento químico, de más de 5.000 y tantos que hay de manera general aceptado. Ahora, la gran mayoría, excepto esas dos o tres decenas, la gran mayoría son combinaciones, pero pueden ser carbonato, pueden ser sulfuro, pueden ser fosfato, pueden ser wolframato, o lo más Ah, comunes que son los silicatos. Hay una gran variedad. Lo vamos a ver luego por grupo. ok. Lo mismo ocurre, por ejemplo, acá en la halita, que un cloruro de sodio. Cloro y sodio se unen, forman un cloruro de sodio, que es la halita, que es la sal que comemos. También forma cubito. Entonces, por una acción física no podemos separar el cloro del sodio. Como le comentaba, aquí puede ser, o sea, hay que tener en cuenta también la escala, pero como trabajamos en una escala macro, no podemos realizarlo. Si ya fuese una escala un tanto menor, sí, pues, podría realizarse. Escala atómica se pueden separar, pero de esta manera no. El que sea de origen natural, que es la otra condición, significa que no se incluye los compuestos que son creados por el hombre. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el comercio, sobre todo de las piedras preciosas, existen laboratorios que crean de manera artificial, en un laboratorio, algunos objetos que lo venden como gemas, como si fuesen original. Y aparecen entonces eh, esmeraldas falsas. El término falso es si lo comparamos con una esmeralda natural, ¿ya? Por eso le mencionamos así como falsa, que en ese caso es
extremadamente difícil, hay que estar especializado en la materia para identificar o para reconocer una esmeralda creada en laboratorio de una esmeralda que sea de origen natural. Hasta tanto no se descubra que fue creada en laboratorio, bueno, se puede vender o comercializar o considerar que es natural. Pero ya del punto de vista o del momento en que se determine que fue creada en laboratorio, ya dejaría de ser un mineral. Quiere decir que todo mineral tiene que ser de origen natural, no puede ser creado por el hombre. La otra condición es composición química definida. O sea, todo mineral se representa por una fórmula química, que como bien dice la definición de mineral, generalmente no fija o variable entre ciertos límites. Acá hay un ejemplo. Existe un mineral que se conoce con el nombre de olivino, porque se parece el color a la oliva, que la fórmula de ese mineral es esta fórmula que observan acá. Es un silicato de hierro y magnesio. Ahora, en esa fórmula que corresponde a ese mineral, las cantidades de magnesio e hierro son variables. En algunos casos predomina más el magnesio que el hierro y en otros casos más el hierro que el magnesio. Entonces, cuando ese mineral predomina el magnesio, se le conoce con el nombre o con la variedad de forsterita. O sea, es el mismo mineral olivino, pero en ese caso es una variedad del mineral, que se le llama forsterita. Y cuando predomina el hierro, entonces olivino, variedad fayalita. Eso implica también, esos cambios químicos, esa variación en la química, implica cambio en las propiedades físicas. Acá la que es más rica en magnesio que la forsterita es más refractaria. Quiere decir que resiste más temperatura. Y la que es rica en hierro, pues resiste menos temperatura. También influye en el color, ya un tanto verde más claro la que es rica en magnesio, un tanto verde más oscuro la que es rica en hierro. Pero el mineral tiene una fórmula química que lo representa, pero se sabe que hay pequeñas variaciones. En algunos minerales no es así, son bastante constantes, en otras es más variable esa la fórmula química, pero dentro de cierto rango, de cierto límite. La otra característica es inorgánica, o la otra condición. Quiere decir que no se considera mineral lo que sea generado, creado de manera directa por algún organismo vivo. En este caso, tenemos, por ejemplo, los dientes de los elefantes, los dientes de un tiburón, las conchas de algunos moluscos, algunos animales marinos, los propios cálculos que nuestro organismo genera en los riñones, en la vesícula, que tienen químicamente similares a un mineral, tienen muchas características similares, pero como son creados por un organismo vivo, no se considera un mineral. Ahora, acá hay que tener en cuenta que si por casualidad algún tipo o algún volumen de materia orgánica, que sea de manera directa formada por un organismo vivo, sea planta, sea animal, si alguna cantidad de materia orgánica es formado de manera directa por un organismo vivo, no se considera mineral. Ahora, si esa materia orgánica posteriormente experimenta algún proceso geológico que la transforme, el resultado final sí puede considerarse un mineral. Le sucede, por ejemplo, al excremento de los murciélagos, al guano. Se deposita en una zona donde habiten esos animales, se deposita ese material orgánico y con el tiempo geológico ese material orgánico se puede transformar en un sólido que tenga determinadas características que sí se puede considerar entonces un mineral. Y el caso, por ejemplo, de algunas calizas, ya, que surgen de alguno de esos procesos, algún tipo de materia orgánica que se acumula, se transforma, o alguna fosforita, como el caso del excremento de murciélago. ¿Ya? Ese sería, o sea, de manera directa, resultado de organismo vivo, no. Pero si ese material que es originado por algún organismo luego se transforma por un proceso geológico, entonces sí podría considerarlo. En el caso de disposición atómica ordenada, se refiere a que los minerales deben tener un ordenamiento de esos átomos que forman el mineral, ¿ya? Siguiendo determinados patrones, que no es más que una estructura cristalina.
O sea, los minerales tienen una estructura cristalina, un orden atómico de eh, en todos esos elementos. Ahora, existen algunas sustancias que son de origen natural, pero que no son cristalinas. ¿Ya? En ese caso, se consideran sustancias amorfas, porque nunca han sido cristalinas. Incluso algunas otras que en algún momento fueron cristalinas y luego pierden esa condición o ese ordenamiento se pierde por alguna razón. Son las metamísticas. Y entonces no se consideran minerales y tradicionalmente se le ha conocido como mineraloides. Pero aquí también tenemos un pero, por decirlo de alguna manera. Actualmente la IMA ya ha comenzado a aceptar algunos de esos compuestos químicos que cumplen con las otras condiciones, solo le falta tener disposición atómica ordenada y entonces ya lo ha empezado a aceptar como minerales. Acá le muestro algunos dos ejemplos, la georgeita y la calciuranoita, pero un mineral más común que es el ópalo, una variedad de sílice hidratada, que en la bibliografía lo más probable es que se lo encuentren como un mineraloide, una sustancia amorfa, no tiene estructura interna ordenada, pero ya la IMA lo acepta como mineral, porque es lo único que le falta en sí. Entonces quiere decir que esas son las condiciones que debe cumplir un mineral para considerarlo, les digo, un compuesto químico para considerarlo un mineral. Algunos minerales como el oro, el azufre, la plata, grafito, diamante, están formados por un único elemento químico. No necesita combinarse con ningún otro para formar un mineral. Pero la gran mayoría resulta de la combinación de 2, 3, 4, 6, 8 elementos químicos. Algunos minerales tienen una fórmula química sencilla, pero otros la tienen bastante compleja, como en el caso de los silicatos. Ahora, cuando todos los individuos, estamos analizando minerales, y si tienen la misma composición química y la misma estructura cristalina, entonces se considera que forman parte de una especie mineral. Es el mismo mineral o la misma especie mineral. Y cuando dentro de una misma especie mineral se presenta alguno que tiene una pequeña variación en alguna característica, ya sea física o química, entonces se le conoce como variedad. Por eso le comentaba anteriormente la forsterita y la fayalita. Cambios pequeños en su fórmula química, pero de manera general es el mismo mineral. También le sucede, por ejemplo, al cuarzo, que en dependencia de los colores que presente, entonces se le da el término de variedad. Citrino, ahumado, amatista, pero sigue siendo el mismo cuarzo. Esta es la definición más, podríamos decir, actualizada, que incluso no es tan reciente, es del siglo pasado, pero noten que acotada está como definición. Dice que un mineral es un elemento o compuesto químico, haciendo referencia a que puede ser un solo elemento químico o una combinación de elementos químicos. Y entonces plantea que es normalmente cristalino. Quiere decir que no siempre va a ser cristalino. Para entonces darle la posibilidad a esos compuestos químicos que cumplen con todas las condiciones, pero le falta solamente tener estructura interna regular. Por eso la IMA ha empezado a aceptarlo. Y luego plantea que se ha formado como resultado de procesos geológicos. No es tal que debe ser natural, no es tal que debe ser inorgánico. ¿Por qué? Porque en ese sentido no hace falta. Porque si es resultado de un proceso geológico, evidentemente es de origen natural. ¿Ya? Y entonces acá también le damos la oportunidad a aquellos compuestos químicos que provienen de una materia inicial de origen orgánica, pero que luego pasó por un proceso geológico que lo transformó. Entonces, este es podríamos decir, la definición más actualizada, pero lo que más comúnmente se va a encontrar en la bibliografía es la definición anterior. Y a cualquier persona que trabaje en este mundo minerogeológico, lo más probable es que si le solicitan la definición, le plantee la anterior, porque es la que ha prevalecido durante mucho tiempo. Recomendación, bueno, la pueden ocupar ambas,
pero siempre explicando que esté más actualizada, que está más acotada, pero también reconociendo todas las otras condiciones que debe cumplir. Que acá de manera general la engloba, pero hay que explicarla un tanto más detallada. Los nombres de los minerales provienen de distintas fuentes. Pueden ser del lenguaje minero, de alguna ciudad donde se descubrió, de una palabra antigua, de alguna característica física del que tiene ese mineral, algo que hace referencia a su composición química, en honor a una persona o a un lugar en específico donde se descubrió, ya sea ciudad, yacimiento, mina, o sea, que tiene diversos orígenes. En honor a una persona se han nombrado alrededor del 45% de los minerales, en honor al lugar, ciudad, mina, yacimiento, alrededor del 23%, haciendo referencia a la composición química, alrededor de un 14%, y en caso de propiedad física, un 8%. La mayoría terminan, o una gran parte, no la mayoría, sino una gran parte de los minerales terminan en ita. Ese sufijo en sí quiere decir que, o sea, proviene de sufijo griego que significa que se relaciona con o que pertenece a. O sea, se relaciona con una propiedad física, se relaciona con alguna composición química, se relaciona con la ciudad donde se descubrió, se relaciona con una persona. O sea, es lo que quiere decir. Ahí tenemos, por ejemplo, calcopirita, malaquita, azurita, magnetita, X, una gran variedad de minerales. No todos terminan en ita porque ya le comentaba, los elementos nativos que están formados por un solo elemento químico, el nombre que se le da a esos minerales es el nombre del elemento químico. El mineral azufre es el que está formado por azufre. El mineral oro está formado por el elemento oro. El mineral plata igual por la plata. Algunos ejemplos, bueno, le puedo decir por ejemplo, la magnetita, se llama magnetita porque está relacionada con esa propiedad física de ese mineral de que se adhiera a un imán. La azurita porque está relacionado con el color azul que presenta ese mineral. La molibdenita porque está relacionado con la composición química porque ese mineral es un sulfuro de molibdeno. La atacamita está relacionada con la ciudad de Atacama, que fue donde se descubrió la copiapita. Es de esa manera como se han nombrado los minerales. Hay algunos que tienen un nombre un tanto más raro, que incluso cuando vean el listado se van a dar cuenta que hay minerales que nunca lo han escuchado, porque puede ser que sea muy escaso, se descubrió recientemente o sencillamente no tiene ninguna utilidad, lo cual no lo ha hecho conocido, no lo hace conocido así. Hasta mayo del 2021, la IMA había aprobado 5.703 especies minerales. Si revisan la bibliografía, se va a encontrar que está muy por debajo de este valor la cantidad de minerales que le va a aparecer. Usualmente cuando googleamos aparecen 3.000 y tanto, 4.000 y algo. Depende lógicamente del año en que se publicó ese documento que estamos revisando, ya de qué tan actualizado esté. Pero hasta mayo de este año estaba en ese número. No es que una persona por sí sola defina que encontré un mineral nuevo y punto, ya hay un mineral más. No, toda investigación que se esté realizando sobre un mineral debe finalmente ser aprobada por el comité de expertos de la IMA, que finalmente definen si es realmente un mineral nuevo o si es sencillamente una variedad de algún mineral que ya existía. La diversidad y abundancia de especies minerales lo controla la química del planeta. En la corteza lo que predomina es silicio-oxígeno. Aproximadamente 75% está formado por oxígeno y silicio en cuanto a abundancia de elementos químicos. Esos dos elementos químicos se combinan muy fácil formando lo que se conoce como el tetraedro de silicio-oxígeno, que es la base de los silicatos. Por ese motivo es que dentro del gran universo de minerales, la mayor parte forman el grupo de los silicatos, que representa alrededor del 92% de todos los minerales de la corteza. Ya le comentaba, los minerales son compuestos químicos, pero tienen propiedades que los diferencian incluso de los propios elementos que los conforman. Luego lo vamos a estar viendo.
y también tienen, obviamente, propiedades físicas que nos permiten diferenciarlo uno de otro. Son varias propiedades físicas que vamos a aprender en clase futura, cómo determinarla, cómo caracterizarla para poder establecer esa diferencia. Le muestro algo de cultura general porque este geoquímico, Víctor Goldschmidt, clasificó los minerales en dependencia de la afinidad que tenían por determinados compuestos. Lo clasificó en 4 grupos: siderófilo, calcófilo, litófilo, amófilo, y planteó que los siderófilos son elementos químicos que tienen afinidad por líquidos metálicos, los calcófilos cierta afinidad por líquidos sulfurosos y los litófilos afinidad por líquidos silicatados. Entonces quiere decir que estos minerales, estos elementos químicos, perdón, se van a combinar más comúnmente para formar determinados minerales, ¿ya? Y en el caso de los amófilos son principalmente gases, que en ese caso no tendríamos minerales en, en esa condición. La imagen está representando la cantidad o la variedad de minerales que existen. En ese caso, un gráfico en forma de pastel que nos indica que la mayor parte de los minerales son silicatos. Todo esto son minerales del grupo de los silicatos, alrededor del 92% de los minerales, por lo que le comentaba anteriormente. Oxígeno y silicio son los más abundantes, se combinan muy fácil, luego se combinan con algunos de estos elementos químicos y forman los silicatos, que es el grupo más abundante. El 8% restante entonces queda para los elementos nativos, los sulfuros, los carbonatos, los fosfatos, vanadatos, wolframato. Una gran cantidad de grupos de minerales. Pero la mayoría son silicatos. Dentro de los silicatos, bueno, ya podemos observar que el cuarzo es muy abundante, la ortosa también, tan abundante la ortosa como el cuarzo. Si googleamos y colocamos cuál es el mineral más abundante, lo más probable que le aparezca es que es el cuarzo, pero noten que la ortosa es tan abundante como el cuarzo, lo que es un mineral menos conocido. Y las plagioclasas triplican en el 100% al cuarzo. Ahora, también es cierto que la plagioclasa como tal no es un único mineral, que está en plural. Realmente es un grupo, el grupo de las plagioclasas, que luego lo vamos a estar viendo con más detalle, pero son como decir 6 minerales en uno solo. La diferencia no son notables a simple vista y podríamos decir que básicamente un solo mineral, con pequeños cambios químicos en su fórmula química, que entonces da algunas diferencias que podemos decir que son 6 minerales en uno. Pero acá, o sea, entre los minerales, ¿cuáles son los más abundantes? Los silicatos. ¿Por qué? Por esta razón. Es una buena pregunta. Clasificaciones hay muchas. Les voy a mostrar algunas, pero vamos a ver la más común, la más utilizada, que es la de Strunz, que es la que nosotros vamos a utilizar también en el curso, la que más se ocupa a nivel internacional. La clasificación básicamente depende de la escuela de mineralogía, de geología que la elaboró. También depende del año, algunas han evolucionado y se han ido actualizando a través del tiempo, pero son realmente similares, principalmente basados en la química. Acá hay otras de otros años, hay clasificaciones de siglo pasado, inicio a mediados, ¿ya? Algunas más conocidas, otras menos conocidas en sí. Y como les decía, la Strunz tiene varias versiones. Esta del 79, ya un poquito más cerca acá a la fecha actual, pero igual, es antigua. La del 82 de la escuela rusa es muy similar igual, pero la más utilizada es esta, la de Strunz, que va por la 10ª edición. Esta es la que vamos a utilizar. Incluso ya aquí no se llama elemento, en la mayoría se le llamaba elementos nativos, pero aquí se llama elemento, la de Strunz. Y algo importante a notar es que el grupo 10 habla de compuestos orgánicos. Sin embargo, por definición, los minerales son inorgánicos.
¿Qué pasa acá? Que, bueno, para incluir en ese caso aquellos minerales que la materia prima a partir de los cuales se formaron es de origen orgánico, pero experimentaron un proceso geológico que que lo transformó. O sea, no son de manera directa formada por algún organismo vivo, sino que la materia prima se generó por algún organismo vivo. Y algo también curioso es que aquí se plantea en el subgrupo B, 10B, hidrocarburos. Y los hidrocarburos son líquidos. Entonces, se rompería con esa definición de sólidos de mineral. Pero es un caso, un grupo excepcional, que todavía no hay definición de qué se va a colocar ahí, pero ya se tiene en mente y ya para entonces cuando se llega a determinado acuerdo, agrupar algún tipo específico de mineral. Nosotros lo vamos a estar viendo del grupo 1 al 9, lo vamos a ver aproximadamente en ese mismo orden, y vamos a estar viendo los minerales más representativos de cada grupo. Evidentemente todos no lo vamos a ver, porque son 5.000 y tantos. Vamos a estar viendo lo más representativo de cada grupo, cuáles son sus características, cómo diferenciarlo y aprender a identificarlo. La fórmula química, a la hora de representarla, se tienen, por decirlo, dos grupos principales, que son los que contienen oxígeno y los que no contienen oxígeno. En el caso de los que contienen oxígeno, se representan por el porcentaje en peso de los óxidos. Aquí tenemos la calcita, un carbonato de calcio, que se representa por el porciento en peso de los óxidos. Y en el caso de los que no lo tienen, no contienen oxígeno, por el porciento en peso de los elementos químicos. Ahí podemos saber entonces qué cantidad, por ejemplo, de hierro tiene la pirita. En la bibliografía se va a encontrar, cuando revisen un libro de mineralogía, nombre del mineral, fórmula química y luego entonces el porciento en peso o el porciento de elemento químico de ese mineral. Algunos minerales presentan una fórmula química muy constante, como el ejemplo del cuarzo. De hecho, acá es la fórmula química más sencilla dentro de los silicatos. Quiere decir que es prácticamente invariable esa fórmula, aunque en algunas ocasiones hay sustituciones de algunos átomos de silicio por algún elemento químico, como aluminio, como algunos átomos de aluminio, de hierro, pero la fórmula química queda aproximadamente similar o igual. Pero pasa en algunos minerales que la fórmula química no es tan constante. Ya le comentaba, el olivino, la variedad rica en magnesio o la variedad rica en hierro. También le ocurre con la wolframita, que va desde una variedad rica en manganeso hasta una variedad rica en hierro. Y está el caso más conocido de las plagioclasas, que va desde una variedad rica en sodio. Vamos a considerar que en un extremo tenemos una variedad rica en sodio, hasta otro extremo donde tenemos otra variedad rica en calcio. ¿Ya? Entonces, en este caso, este grupo de minerales es un silicato de aluminio y sodio o calcio. Cuando lo que predomina en esa fórmula es el sodio, casi 100% del sodio comparado con el calcio, entonces decimos que estamos en una plagioclasa que es la albita. Pero a medida que empieza a disminuir los contenidos de sodio y empieza a aumentar el contenido de calcio, entonces empieza a pasar a oligoclasa, andesina, labradorita, bitounita, hasta que finalmente llega a la plagioclasa, que no tiene sodio prácticamente y lo que tiene es más calcio. Se mantiene el silicio, el oxígeno, el aluminio, pero ya no tendría sodio, lo que predomina es el calcio. Por eso le comentaba que es, por decirlo de alguna manera, 6 minerales en uno, en ese caso en el grupo de la plagioclasa, porque la diferencia va a estar en los porcentajes de sodio y calcio que esté en esa fórmula química. Y las propiedades físicas son iguales, son las mismas. Las propiedades físicas entonces. Las propiedades físicas evidentemente las vamos a utilizar, las vamos a ocupar para poder identificarlo, poder clasificarlo, establecer una diferencia entre ellos. Algunas propiedades son más fáciles de caracterizar que otras.
Las propiedades en sí las podemos agrupar en propiedades vectoriales, ópticas y escalares. Las vectoriales son las que se verifican en una dirección y sentido obviamente imaginario. En determinada dirección podemos realizar y cambian incluso con la dirección, como por ejemplo la dureza, que algunos minerales, tenemos un mineral, le hacemos una prueba de dureza en esta dirección y sentido y nos da un valor. Y lo hacemos de esta manera, entonces nos da otro valor. Puede ser variable según la dirección en que la realicemos. En el caso de las propiedades ópticas, se verifican de acuerdo a cómo se comporte la luz cuando interactúa con el mineral. Y las propiedades escalares que van a dar valores similares independientemente de la dirección o el sentido o presión, temperatura en la que se realice el ensayo. Sería a grosso modo cómo agruparlo, pero más que eso, más importante es conocer cuáles son esas propiedades y cómo determinarlas. Acá tenemos un listado de propiedades físicas de los minerales. Esas propiedades van a estar en dependencia de la química, ya el de cómo se organicen esos átomos en esa estructura cristalina. Puede ser que podemos encontrar minerales que químicamente son iguales, tienen la misma fórmula química, son exactamente iguales, pero los átomos de esos elementos químicos se organizaron de manera diferente y entonces tienen propiedades físicas diferentes. El caso más común es el caso del diamante y el grafito, que químicamente están compuestos por carbono, pero se organizaron de manera diferente esos átomos de carbono y entonces tienen propiedades físicas diferentes. También puede aparecer que encontremos minerales donde los átomos tienen el mismo empaquetamiento, la misma forma de organizarse, pero que sean de átomos, de elementos diferentes. Y entonces también van a presentar propiedades diferentes. Eso lo vamos a estar viendo más adelante cuando veamos la cristalografía y cristaloquímica de los minerales. Entonces, quiere decir que esta es una relación de propiedades de los minerales. Hoy vamos a estar viendo el color y en clases posteriores vamos a estar viendo las demás. No vamos a detener solamente acá en el color por el tiempo y porque como debemos realizar esta primera introducción, no va a dar tiempo a ver las demás. Pero no es que va a ser una clase para cada propiedad. Algunas son más fáciles de determinar con un ensayo sencillo, incluso a veces sin manipular tanto el mineral, pero hay otras propiedades que un tanto más complejo, necesitan algo, un equipamiento más, algunos pequeños instrumentos, algunos instrumentos de laboratorio, pero de manera general son relativamente sencillas de determinar esa propiedad. Como observación, bueno, comentarle que lamentablemente no todas las características funcionan o me sirven para identificar los minerales, independientemente de que logre describir bien esa propiedad física de los minerales, de un determinado mineral, a veces no me sirve para identificarlo. Algunos casos lo vamos a ver entonces seguidamente. Algunas ocasiones la propia propiedad nos tiende a confundir respecto a los otros minerales y entonces tenemos que ocupar obviamente varias propiedades de los minerales para ir entonces descartando y finalmente llegar a identificar el mineral. Por ejemplo, el color sí ayuda, es una propiedad fácil de determinar, pero en algunos minerales el color es muy variable, o sea, quiere decir que se presentan distintos colores. Acá un ejemplo, citrino y pracio, que son cuarzo, pero de distintos colores. Incluso a veces esa percepción del color no es siempre igual en las personas. Algunas personas que un color puede ser verde y para otras personas puede ser algo amarillo. Entonces, es un tema también de que tiene que ver lógicamente con la óptica, pero también algo de apreciación. O sea, quiere decir que me funciona a veces, pero no siempre. A veces me ayuda y a veces lo que hace es que me complica. En el caso de la exfoliación y también del fracturamiento, es característico de los minerales, de cada mineral, pero con muchos minerales comparten la misma forma de exfoliarse o de fracturarse y en ocasiones hay que hacer análisis muy detallado. En el caso de la forma, bien confiable en el caso de que el mineral esté bien cristalizado, formando una figura regular.
Lo malo es que la mayor parte de las veces los minerales aparecen en forma masiva, una forma de una masa, entonces no tienen una forma cristalina definida. Y también ocurre pseudomorfismo, que es cuando un mineral sustituye a otro, pero mantiene la forma del que es sustituido. Entonces quiere decir que por la forma podemos pensar que es un mineral, sin embargo, cuando lo analizamos nos damos cuenta que es otro mineral que ocupó esa forma. El mineral sustituyó al otro y mantuvo la forma del que sustituyó. El brillo, que es otra propiedad, bueno, hay dos distinciones que son muy fáciles de determinar, que es si es metálico o no metálico. Metálico como un metal pulido. No metálico, bueno, no es como un metal pulido. En ese caso es fácil. Pero dentro del no metálico hay varios tipos de brillo y que es un tanto relativo o subjetivo su determinación. Porque hay brillo, por ejemplo, resinoso como la resina, nacarado como el nácar, perlado como las perlas, sedoso, hay brillo vítreo como el vitrio, adamantino como el diamante. Entonces son términos o formas de apreciación que tiende a confundir. La reacción con ácido es un test muy útil, muy confiable. Lo malo es que en ocasiones el ácido, por ejemplo, hay que calentarlo para que reaccione. A temperatura ambiente no reacciona el mineral no reacciona con el ácido, pero si lo calentamos un poquito, entonces sí reacciona. En ocasiones hay minerales que reaccionan con un ácido, pero con otro no reaccionan. A veces tenemos que pulverizar el mineral, sacarle algo de polvo, generar un polvillo de ese mineral para que el ácido pueda reaccionar, porque si las caras son muy lisas o los fragmentos del mineral son muy grandes, entonces el ácido no ataca. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. La dureza es una propiedad muy buena, pero en ocasiones también es bastante complicada de determinarla. Hay que tener en cuenta varios tics, podríamos decir, para determinar, hacer una prueba de dureza y tener un resultado bien cercano a la realidad. Ejemplo, bueno, hay que buscar caras lisas, no es con más detalle más adelante, pero bueno, de adelanto que hay que buscar caras lisas, que no estén alteradas, verificar qué es el mineral que estoy analizando, porque si tengo una muestra de roca donde hay varios minerales unidos, puede que entonces le esté intentando realizar un ensayo a un granito y sin embargo me confunde y se lo haga al grano de al lado. Entonces hay que estar muy al pendiente. Y lo otro es sabor y olor. Sí, son propiedades que en ocasiones funcionan, pero no podemos estar pasando la lengua por los minerales, por un tema de salud y de seguridad, porque hay minerales que tienen elementos radiactivos, tienen algunos tienen arsénico, otros tienen mercurio, entonces no es aconsejable. Es cierto que hay minerales que son salados, otros son amargos, tienen sabor metálico, pero no es muy recomendable estar probando los minerales. Algunos se adhieren a la lengua, otros tienen olores característicos como los minerales del grupo los sulfuros que tienen olor a azufre, pero el que te encuentre un mineral que tiene olor a azufre puede decir sí, puede ser un sulfuro, pero no sé cuál sulfuro. Tengo que buscar igualmente otras propiedades para poder entonces diferenciarlo. Entonces, finalmente, vamos a ver la primera propiedad que es el color. El color es lo más obvio en un mineral, pero a menudo no funciona para caracterizar o para identificar el mineral. En algunas ocasiones sí, pero en una gran parte no debe funcionar. El color es causado por la radiación electromagnética que interactúa con los electrones de esos elementos químicos que forman parte del mineral. En cuanto al color, podemos plantear que hay tres grupos, o los minerales los agrupamos en de tres maneras. Uno son los minerales idiocromáticos. En este caso, son minerales, se conoce como, se le puede decir autocoloreados. Idiocromático significa que siempre tienen el mismo color. Perdón. O sea, quiere decir que siempre van a ser del mismo color. Como por ejemplo la malaquita, que siempre es verde, la azurita, que siempre es azul, muchos minerales metálicos. Puede ser, por ejemplo, el cobre nativo, cobre puro, que siempre tiene ese color
propio, ese color cobrizo, rojizo. La plata siempre es blanca, el platino siempre es gris, el oro siempre es amarillo, el azufre siempre es amarillo también. O sea, son minerales que siempre, siempre son del mismo color. Quiere decir que si me traen una muestra y me dicen que es malaquita, tiene que ser verde, porque la malaquita es idiocromática. ¿Qué es lo malo acá? Bueno, que por ejemplo, en el caso de la malaquita, el único mineral verde no es la malaquita, hay varios minerales verdes. Entonces tendría que ocupar otra característica, otra propiedad física para diferenciar entre una malaquita verde y, por ejemplo, una tacamita que también es verde. ¿Ya? Pero, pues, en parte tiene algo de alguna ventaja lo idiocromático porque siempre son del mismo color. A veces pasa también que dentro de una misma tonalidad o dentro de un mismo color varía la tonalidad del mineral. Y le pasa, por ejemplo, al oro, que de manera natural puede estar mezclado con plata y es más claro, más pálido, que es amarillo, o puede estar mezclado con cobre y entonces un poquito más rosado. El otro grupo son los alocromáticos. Son minerales que donde está presente algún elemento que sirve para teñirlo. Por eso se plantea coloreado por otro. Hay una serie de elementos químicos que se conocen como elementos cromóforos, que su presencia en algún mineral le da un determinado color. Puede ser hierro, puede ser vanadio, cobre, cromo, manganeso, el aluminio también puede ser, el cobalto. Hay una variedad de elementos químicos. Ahora, los colores entonces de un mineral va a estar en dependencia de la presencia de esos. Si el elemento químico está, uno de esos elementos cromóforos le va a aportar un determinado color. Si no está, entonces puede que el mineral o sea incoloro o tenga alguna coloración diferente. Acá tenemos ejemplo, el berilo. Quizás no conozcan este mineral por su nombre, pero si le menciono aguamarina o esmeralda, sí ya van a conocer que uno es verde y otro azul. Son variedades del mismo mineral, del berilo, porque cambia el color por la presencia de algún elemento cromóforo. Eso sucede también en el caso del rubí, que puede ser rojo, puede ser azul, dependencia del corindón, que si es rojo es rubí y si es azul es zafiro, dependencia también de la presencia de esos elementos cromóforos. Ese es otro caso, otro grupo. Y el tercer grupo son los pseudocromáticos o de colores falsos. En este caso lo que sucede es que el color que va a brindar ese mineral, lo que vamos a observar, va a estar en dependencia de cómo interfiera la luz sobre la superficie del mineral y eso en parte según cómo esté formado ese mineral. Quiere decir que en una misma superficie podemos observar distintos colores, distintos tonos del mineral. ¿Ya? Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante algunas imágenes, pero es similar en muchos de ellos a lo que se forma cuando, por ejemplo, derramamos algo de combustible o de aceite en el agua, en un tipo de aceite, y entonces se forma ese color tornasolado, que es como si fuese el arco iris. Algunos minerales le aparece de esa manera, o sea, no tienen un único color, sino que hay una gran variedad de colores dentro de ese mismo mineral. Acá tenemos algunos ejemplos de idiocromáticos. La malaquita siempre es verde, la azurita siempre azul, el azufre siempre amarillo. Pero no son el único mineral verde, ni el único mineral azul, ni el único amarillo. De hecho, en la azurita pues hay varios minerales azules, incluso hay 3 minerales que se parece a la azurita, que en este caso un carbonato de cobre, que se parece a la azurita no solo en el color, sino incluso hasta en el nombre. Hay uno que se llama, este se llama azurita, pero hay uno que se llama la azurita y otro que se llama la azulita. ¿Ya? Azulita, la azulita. Entonces, el nombre incluso se parece. Acá algunos minerales que tienen colores diferentes, pero que es el mismo mineral. En este caso son todas turmalinas. Realmente la turmalina no es un único mineral, ahí se menciona como el grupo de las turmalinas. La fórmula química es bastante compleja y debido a que esa fórmula química es tan compleja, hay tanta variación, y puede haber tanta variación en ella que le da una gran variedad de colores
incluso tiene este mineral la característica de que en un mismo cristal pueden aparecer varios colores. Noten acá que el verde más intenso, más fuerte, y aquí es más claro. O en este, que a lo largo del cristal el color va cambiando. Incluso acá también. Se utiliza como piedra semipreciosa, preciosa, principalmente por esa gran variedad de colores. Algo muy buscado dentro de las piedras preciosas. En el caso del cuarzo igual, variedades de cuarzo, todos son el mismo mineral, el mineral cuarzo, la misma especie mineral, pero distintas variedades en dependencia de el color, si es amarillo, es citrino, si es morado, es amatista, tiene este color como si el humo se hubiese impregnado, entonces ahumado, si algo verde el pracio, puede ser cuarzo rosado, cuarzo lechoso, o incluso el que es incoloro que se conoce como cristal de roca, pero el mismo mineral. El color entonces no siempre me sirve en algunos minerales porque es muy variable. Tengo que buscar otras propiedades para determinar si es él o no. Y acá algunos pseudocromáticos, el caso por ejemplo del ópalo, que puede aparecer dentro del mismo mineral. Noten la gran variedad de colores que podemos encontrar y es el mismo mineral. En este caso es porque la luz interactúa con una esferita de silicio muy pequeñita, ¿ya? Y da esos efectos. Entre la piedra preciosa, semipreciosa, muy buscada cuando tenemos el cuarzo con esa gran variedad de colores. También aparece este efecto en sí, que es que al incidir la luz hace una especie de asterisco y por eso le llamamos asterismo. Principalmente ocurre en piedras preciosas. En el caso del pleocroismo se observa pero bajo el microscopio. Ya tenemos una muestra de un determinado mineral, la estamos observando bajo el microscopio y cuando le damos vuelta a la platina sobre la que está el mineral va cambiando de color según cómo incida la luz sobre el mineral, según la orientación de esos rayos de luz que interactúan con el mineral. La iridiscencia, que es típico de un mineral de cobre, se conoce con el nombre de bornita, sulfuro de cobre, que tiene estos colores. De hecho, lo pueden encontrar con el término de pecho de paloma o mineral de pavo, que tiene esos colores tornasolados. Es el mismo mineral, pero puede aparecer en una determinada zona de color celeste más fuerte, más claro, morado más fuerte o más claro. Tiene esa característica. También le sucede algo similar a la calcopirita cuando se empieza a alterar. También se le forma cierta iridiscencia como tal. Y también lo que se conoce como ojo de gato, que es un mineral, en el caso de algunos minerales que presentan como una especie de banda, ya lo pueden ver acá, que a la medida que vamos girando el mineral, como que se traslada, como que se mueven esas bandas onduladas dentro de ese mineral. Las causas del color, bueno, ya les comentaba, obviamente va a estar como influye la luz sobre el mineral, pero básicamente la presencia de esos elementos cromóforos que lo van a teñir, pueden ser, o sea, una gran variedad de elementos químicos, algunos incluso elementos radiactivos, tierra rara. También puede darse el caso de sustituciones de algunos elementos químicos por algunos de esos elementos cromóforos, algunos defectos estructurales también que puedan aparecer durante la formación de los minerales y otras causas un tanto más complejas, más complicadas, que se desarrollan cuando el mineral se está formando. Acá hay algunos ejemplos de el cuarzo ahumado, que es porque se conoce como defecto porque en este caso hay sustituciones de átomos de silicio por átomos de aluminio y le da entonces ese color ahumado al mineral. O átomos de hierro que sustituyen también al silicio, en el caso de la amatista, y le da ese color morado. O en el caso de la plagioplasa, que hay átomos de manganeso que también sustituyen. En esta pequeña tabla, bueno, aparece aquí los elementos cromóforos. Estos son los elementos cromóforos. Luego en la segunda columna
aparece el color que aportan. Y acá algún ejemplo de mineral donde la presencia de ese elemento cromóforo le da alguna coloración. Importante acá notar que, por ejemplo, el cobre brinda a los minerales color azul y color verde. Color verde en el caso de la malaquita y otros minerales verdes. Color azul en el caso de la azurita, también de la turquesa. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Que el cobre no es el único mineral que aporta mineral verde, color azul o color verde. Noten que hay varios que aportan color verde o color azul. Entonces quiere decir que no todos los minerales verde-azul son minerales de cobre. También puede ser un mineral de cromo, puede ser de cobalto, puede ser de vanadio, puede ser que contenga hierro. ¿Ya? Es cierto que en la minería chilena de cobre, la parte más cercana a la superficie, vamos a encontrar en esa zona los minerales verde-azul o la mena oxidada de cobre, que son minerales verde-azul. Y ese color verde-azul es indicativo de que son minerales de cobre. Pero no todos los minerales verde-azul son de cobre. ¿Ya? Al igual que no todos los minerales que contienen cobre son verde-azul. Porque de hecho la calcopirita, que es la mena más común de cobre, no es la que más cobre tiene, pero sí es la más común, no es ni verde ni azul, es amarillo. Entonces hay que tener presente esa observación. Y hasta acá entonces estaríamos con esta primera parte. Vamos a detener el video para